Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más predicando la palabra. Hoy estoy con mi hermano, el nuevo discípulo enviado del Señor, recién graduado, Israel Meireles, alias Plata. Yo creo que ya muchos lo conocen, la verdad es que es un honor. Yo creo que pues él más que nadie lo sabe, ¿no? Por todo lo que pasó para poderse graduar, terminar su academia, y pues esto es un logro, no es más que para glorificar al Señor. Y bueno, pues hoy vamos a tener nuestro tema de la semana, pero qué tal, antes de empezar, qué tal si ponemos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que hable por nosotros y que todos podamos ser edificados y fortalecidos, ¿sí? Adelante, hermano. Sí, hermano. Gracias, Dios. Buenas noches, hermanos. Pues con un poco de nervios, pero vamos a hacer la oración. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo que pones, Padre Santo, que nos permites escuchar tu palabra, Padre Santo. Te pido, Padre bueno, que abras nuestras mentes, Padre bueno, que abras nuestros corazones, Papito Santo. Que se quede tu palabra, Padre bueno, en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones, Papito Santo. Yo te pido en esta hora que llegue esta palabra, que llegue este video, Padre Santo, que llegue esta enseñanza a todos tus hijos e hijas, Padre Santo. Aún a los que no están presentes, Padre Santo, yo sé que les vas a hablar, Padre bueno. Yo te pido, yo te ruego, Padre Santo, que nos cubras y que nos protejas, Papito Santo, y ponemos en tus manos este tema, Padre Santo. Que tomes el control, Papito bueno. Yo te lo pido y te lo ruego en el poderoso nombre de tu Hijo adorado Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, bueno, pues el tema de esta noche, perdón, estamos todos nerviosos, Sí. pero bueno, sabemos que es para papá y eso es lo que nos respalda, es el que nos respalda. Y bueno, el tema de hoy se llama La importancia de creer, y el subtítulo, ¿cómo se llama, hermano? Solo nuestra fe y nuestras acciones activan la promesa de Dios. Así es. Y bueno, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué tan importante es creer? ¿Alguna vez le han dado la importancia de decir, oye, ¿será importante creer? ¿Será importante la fe? ¿No? Porque a veces hablamos de fe y fe esto y fe lo otro, y ten fe y todo va a pasar por la fe y todo es constituido por la fe y la fe es esto y lo otro, ¿no? Pero a lo mejor no nos hemos detenido un momento a dimensionar esa palabra y lo que implica esa palabra, ¿no? Pero la fe es tan importante, que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? O sea, es la única. La fe es con lo único que agradas a Dios. No agradas a Dios con que hagas 1000 obras, ¿no? En un mes, por ejemplo, ¿no? Obras buenas. O porque digas, sabes que hoy mi diezmo, en vez de dar el 10, mi diezmo va a ser del 30%, ¿no? O voy a dar el 90 y me voy a quedar con el 10, ¿no? Simplemente es tu corazón y Dios ve eso, Dios ve los corazones, pero al final de cuentas lo único que agrada a Dios es tu fe. Por eso, cuando dejamos de creer, ¿qué es lo que pasa? Desagradamos a Dios, o sea, no hay manera, no hay manera de decir, es que yo agrado a Dios, y nos ponemos a llorar, nos acostamos ahí a lamentarnos o a decir, me va a pasar lo peor, ya no creo, ya no sé qué va a pasar, tengo miedo, dudo. Cuando el miedo, la duda, todo eso, pues no es más que no agradar a Dios. Ahora, si lo quieres ver por ese lado, pues en el momento en el que no tienes fe, pues no estás agradando a Dios. Entonces, pues a lo mejor hasta por eso creamos, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero creer pues para agradar a Dios, ¿no? Ya los milagros vendrán por tu fe, pero si es necesario que el motor de tu fe sea el agradar a Dios, adelante. Como sea, pero Dios lo que quiere es que le creamos, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Y el manual por excelencia pues es la Biblia. Pásame mi Biblia, hermano. Sí, hermano. Aparte de la Biblia ser el manual por excelencia, también es el libro en donde están plasmadas todas las obras de fe, todos los héroes de la fe, todos aquellos que por fe están escritos aquí. ¿No nos gustaría o no te gustaría a ti que estuviera escrito tu nombre aquí, pero por tu fe? Amén. Hay muchos personajes, hasta los peores personajes que pudieran aquí decir, por fe fueron justificados y la fe fue la que agradó a Dios de esas personas.
ahorita estamos en el tiempo, hablábamos el otro día del tiempo de la gracia, ¿no? Ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados y enfermedades. Ya no es como antes, que si pecabas tenías que entregar casi todo lo que tenías, ¿no? 1000 bueyes, ¿no? O hacer ofrendas así increíbles, o si no lo hacías y pecabas, eras apedreado, ¿no? Te mataban. Ahora no, ahora lo único que te dice Dios es: ten fe y me agradas. O sea, hasta en estos momentos la tenemos más fácil que ellos. Entonces, si tú quieres aprender, si tú quieres incrementar tu fe, si tú quieres fortalecerte en el Señor y que tu fe vaya en incremento, lee la Biblia. Dice la palabra de Dios, y eso ya no lo he escuchado, pero es muy importante. Dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, a veces Dios nos enseña fe porque vivimos tiempos difíciles, procesos difíciles. Entonces lo único, Dios permite cosas que se cierran puertas en nuestra vida para que solo le creamos a Él. Pero en ese momento no le estamos creyendo a Él. En ese momento estamos así como, pues es que dudo, ¿no? Tengo miedo, ¿no? Ah, pero cuando Dios nos da la victoria, ¿qué decimos? Yo siempre confié en ti, Señor. Yo sabía que tú me ibas a sacar, ¿no? ¿Tampoco no? Sí. Pero en el momento, en el proceso, ahí sí estás llorando, dudando, desesperado, a quién recurro, con quién voy, quién me puede ayudar, cómo salgo de esta, ¿no? Pero al final de cuentas Dios cierra puertas para que tú solo te des cuenta que Él es el que va a obrar y va a arreglar ese problema. Entonces, si no quieres aprender, que es lo más feo, lo más difícil, aprender así por la fe o que tu fe se incremente por las pruebas, lee la Biblia. Lee la Biblia. A veces no sabemos, pero hay miles de promesas para saber. Por ahí el pastor Manuel lo decía hace unos años, yo lo escuchaba, que había alrededor, no recuerdo bien, pero había alrededor de 10, 15, 20 promesas diarias para ti. Toda tu vida. Para toda tu vida. Se imaginen cuántas hay. Pero a veces no las creemos porque no las conocemos. Entonces, te animamos a que leas la Biblia para que pueda ser incrementada tu fe y para que te des cuenta que los personajes que están aquí escritos sufrieron, y sufrieron más que nosotros. Pasaron cosas más difíciles que nosotros y aún así no desistieron, no tiraron la toalla. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano, fíjate que acabas de decir un punto importante que sí yo estaba observando, leyendo y escuchando, y sí es bien real. Nosotros ya la tenemos bien fácil, porque ellos lo tuvieron que pasar para dar su testimonio y nosotros ya nada más es seguirlo. La Biblia es un libro, no es un libro de reglas, hermano. La Biblia es un libro que te enseña a vivir, a creer, a crecer y a tener fe por los testimonios plasmados ahí, ¿no? Por ejemplo, el de Abraham, ¿no? Que es el padre de la fe, hermano. ¿No? O sea que yo luego me lo he imaginado, hermano, que no podía tener hijos, no podía concebir y, ¿sabes qué? Sube al monte y sacrifícalo, entrégamelo, y en eso el ángel de Jehová le dice, broma, no era cierto. O sea, nada más quería ver hasta dónde tenías tu fe y pues es el padre de la fe, hermano. Y yo pienso, yo digo, hermano, que si no tenemos fe y no creemos, estamos fritos. No hay nada, o sea, las promesas no van a llegar, el milagro, la bendición no va a bajar, no, o sea, eso es lo que yo pienso y yo veo, y a través de este tiempo, pues es lo que... Por eso la importancia de creer, por eso este tema es fundamental para fortalecernos en estos tiempos difíciles. Yo hace un tiempo por ahí escuchaba a una persona que me decía, pero si esto pues está escrito por hombres, ¿esto cómo lo pudo escribir Dios? ¿A poco así escribía Dios en español? ¿No? Pero no, es inspirada por Dios. O sea, las personas que escribieron esto, que plasmaron esto, vivían en la fortaleza, en la fuerza de Dios, en la presencia de Dios, vivían bajo sus conceptos, o, lo más importante, tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron un encuentro con Jesús, y en Hechos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, no es escrita por Dios, es escrita por personas inspiradas en el poder de Dios. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar el punto número 1, se llama Ayúdanos a creer. La cita es Marcos 9, del 14 al 24. Marcos 9,
versículos 14 al 24. Marcos 9, versículos del 14 al 24. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, híjole, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Híjole, se molestó. Y se le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Amén. En esta versión, esa es Reina Valera, ¿verdad? Sí, es Reina Valera. En esta versión Dios habla hoy, me gusta mucho porque dice al final, el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Amén. ¿No? Entonces, el punto dice, ayúdanos a creer. Muchas veces yo puedo ver aquí cómo los discípulos se sentían protegidos por el Señor, porque Jesús estaba con ellos, ¿no? Ellos sabían que Jesús estaba con ellos, pero en el momento en el que Jesús ya no se encuentra, no pueden expulsar un demonio. No sé, aquí la Biblia no dice cuántos sean, pero imagínense que, porque después dice que Jesús llega con otros discípulos, que hayan estado 6, la mitad, ¿no? 6 discípulos ahí tratando de expulsar al demonio, y no pudieron. Por eso les dice generación incrédula, o sea, le está diciendo a todos, toda la generación, ¿no? Y aquí dice gente sin fe. O sea, Jesús se molesta, ¿no? Y ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a aprender de mí? ¿Hasta cuándo van a aprender lo que yo tengo? ¿Hasta cuándo van a aprender a saber que lo que ustedes pueden hacer, lo que yo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer y aún más? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que le dice el papá, dice, es que le pasa desde niño, etcétera, etcétera. Dice, pero yo creo, nada más que ayúdame a creer más, ¿no? Ayuda a mi incredulidad. En esa versión de Reina Valera está medio complicado porque dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces como que se queda como que sí crees o no, ¿no? Pero aquí dice, ayúdame a creer más. O sea, sí creo, pero no tanto. Necesito creer más. Entonces quiere decir que a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, le podemos pedir también que nos ayude a creer. No solo que le pidamos las bendiciones, lo que nos falta, nuestros anhelos, sino decirle, Padre, si a ti te gusta, si tú te agradas de que creamos en ti, de que tengamos fe, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces te pedimos que nos ayudes a creer más para agradarte más, claro, y agradarte más y más. Entonces ayúdanos a creer más. Entonces yo aquí puedo ver que los discípulos sabían. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que sabemos las promesas que hay aquí, ¿no? Que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él te va a bendecir hasta que sobre y abunde, ¿no? Que por sus llagas hemos sido curados, cordón de 3 dobleces no se romperá, o sea, si el Espíritu Santo está en tu matrimonio no habrá divorcios. Hay promesas para todo. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos cuando hay problemas entre padres e hijos, ¿no? Esas son promesas, pero muchas veces las sabemos pero no las creemos. Entonces quiere decir que a veces sabemos más de lo que creemos. ¿Y saben algo? A Dios Dios no necesita que sepamos mucho de la Biblia. Dios necesita que creamos en su palabra. Amén.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a activar esa palabra. Eso que sabemos, que también sepamos que es para nosotros. Y no andemos así de, hermano, eres mi discípulo, cárgamela. Sí, hermano, está bien. De nada sirve. A mí me ha pasado, y no sé si estoy mal, que el Espíritu Santo me perdone, que Dios me perdone. Y yo a veces hablo de la palabra y me dicen, ¿y en qué versículo está? Híjoles, pues no me lo sé, pero te lo investigo, ¿no? Pero sé que está ahí porque en algún momento lo leí. Y cuando yo estoy pasando por un tiempo difícil, el Espíritu Santo me recuerda esa palabra y ahí es donde te dice, créela, no solo la sepas, no solo la aprendas, no solo la leas, no solo la enseñes, no puedes enseñar algo que no crees. Así es. Tienes que creerlo tú, tienes que encarnarlo tú para que puedas darlo a los demás. De nada sirve que aprendas algo, que es algo que aprendes y no crees, está vacío. Así es, hermano. ¿No? Sí. Sí, porque fíjate que sí es cierto, hermano, porque ha habido ocasiones. No, sí es cierto. No, o sea, bueno, sí es cierto, porque sí, o sea, ha habido ocasiones, hermano, que a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora que mi mamá estuvo mala, hermano. O sea, híjole, ¿para qué le oro? Y si no pasa, híjole. O sea, mi fe, así como que, ay, y es que acabo de alegar con ella, y si le hago oración, pues ni va a pasar. No O sea, va a creer. no, exacto, no me va a creer. Y ahí, hermano, es cuando el enemigo ataca, hermano. Porque te empieza a meter la duda, te empieza a enfriar, te empieza a meter el miedo, el que no va a pasar, no eres merecedor y la fe también se enfría, hermano. Y sí me ha pasado, la verdad, hermano. Que así como dice aquí nuestro padre dice la palabra, ¿no? Que yo me he enojado así con la gente, que le digo, oye, pues entonces, ¿dónde está tu fe? Pues ya se te olvidó de quién eres, hijo. Pero muchas de las veces, hermano, yo no he creído. Y pues sí, es ahí, me lo mencionabas, hermano, ¿no? O sea, es pedirle al Espíritu Santo que quiero más de ti, anhelarlo, creer, anhelar esa fe, ¿no, hermano? Es lo que yo te puedo decir, hermano. Así es, y que nos ayude en nuestra incredulidad. O sea, ayúdame a creer más. Sí, O sea, claro. si estoy creyendo poquito, si mi medida de fe es poca, ayúdame a hacerla crecer, a crecerla más y mejor con tu palabra que con pruebas. Claro. Mejor con tu palabra que dándonos de topes allá afuera, ¿no? Mejor lo que ya sé en la Biblia lo voy a aplicar. De nada me sirve saber mucho. Exacto. De nada sirve. Mejor lo que sé lo voy a aplicar y si mi fe está débil, si mi fe es pequeña, ayúdame a creer más. ¿Y cómo Dios te va a ayudar a creer más? Haciendo los milagros. Así es, o sea, así de fácil. O sea, tú le dices, Señor, yo sé, esto estoy dudando que va a pasar, te pido que me ayudes a creer que va a pasar en mi vida. Y ¡pum!, pasan las cosas. Y ahí es donde te dice, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los, en la mayoría, no sé si en todos, en la mayoría de los milagros de Jesús, siempre les dice por tu fe. Sí. Nunca Jesús dice, yo hice, yo fui. ¿Crees que va a pasar? Por tu fe eres sano. Por tu fe te levantas, por tu fe caminas, por tu fe esto, por tu fe el otro. Porque tiene que aplicarse la fe. Si no, no podemos hacer nada. Y ahí es donde viene el segundo punto, que se llama fe con acción, que necesitamos aplicarla, ¿verdad? Claro. ¿La cita cuál es, hermano? Es Hebreos 11, del 17 al 32. Hebreos. Adelante, Hebreos 11, del 11, 17 17 al 32. al 32. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue
escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe por la fe echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozara de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspiración de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y de Plata, y de César, y de Betty, y de Brenda, y así dice, ¿no? Sí, sí, sí. Así dice, ¿no? Sí, sí. Pues sí, digo, pueden hablarlo ustedes detenidamente, pueden leerlo detenidamente, perdón. Es por la fe, o sea, todos los hombres de fe accionan, ¿no? O sea, me gusta mucho esa parte donde dice Moisés, bueno, para empezar, Abraham ofrece en sacrificio, ¿no?, a su hijo por fe, creyendo, no sé qué creía, ¿no? Pero creía algo poderoso, ¿no? Sí, claro. Moisés igual, ¿no? O sea, por fe, dice, sabes que yo no soy nada de esta familia real, del faraón, yo prefiero regresar con mi pueblo, ¿no? Y renuncia a todo, ¿no? Aún así, el propósito que tenía, yo creo que todos son movidos por fe y por un propósito y por una promesa que Dios nos hace. Dios nos ha hecho, yo estoy seguro que a ti, estás en tu casa, te ha hecho una promesa. Muévete, acciona por fe. Lo que haya dicho Dios de ti lo va a cumplir, pero tienes que ponerla. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Es muerta, no sirve, o sea, no sirve. Tú puedes decir yo creo, pero si no accionas, si no la pones en práctica, de nada sirve. Tú puedes decir yo creo que Dios me va a prosperar en un negocio, pero al primer negocio que te ofrecen, ¿te da miedo soltar el dinero? No accionaste, ¿no? Y así puede haber muchas cosas. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me va a levantar mi familia, mi matrimonio, y a lo mejor Dios te dice, ¿sabes qué? Ve a hacer esto, ve a tomar tu discipulado, ve a tomar tu encuentro, ve a tomar esto, ve a servir, y a lo mejor Dios ahí te va a hablar, pero tú que dices, no, mejor yo me encierro aquí, no quiero salir. Ha pasado en otras iglesias de otros mundos, ¿no? En donde dicen, no, es que yo prefiero quedarme aquí, como estoy bien mal con mi esposa, pues mejor le dedico tiempo a mi esposa. Y si en ese lugar donde ibas a ir a servirle, Dios te habla y te ministra y te da una palabra que te quebranta y te ayuda a recuperar tu matrimonio. Muchas veces eso quiere decir que lo quieres hacer por tus fuerzas, ¿no? No, es que yo no voy a ir a servir, voy a tomar un tiempo de vacaciones, de descanso, porque he servido mucho y he dejado a mi familia a un lado, ¿no? No le he hecho caso. Y de repente cuando quieres hacerlo con tus fuerzas, ya al año regresas bien mal, sabes que estoy peor, no lo pude arreglar, más nos peleamos, porque pensamos que eran nuestras fuerzas. Sacude tu llamado, pon tu fe en práctica y verás el poder de Dios en tu vida, y verás cómo lo que tú acciones con fe se va a cumplir, porque es una promesa de Dios. Amén. Amén. Así es, hermano. Sí, mira, voy a poner un ejemplo, un testimonio de ahorita que estoy emprendiendo el negocio. Me cancelan el servicio, ayer abandona el guardia, hermano, abandona el servicio. Y yo dije, chafio, ya me lo van a cancelar, ya no me van a decir que no quieren a nadie. Entonces digo, a ver, yo sé quién está conmigo, yo sé quién me respalda, yo tengo fe que lo van a regresar. Todavía yo dije, no, pues igual y pues voy a hacer el intento a ver si el chicle y pega. En la mañana ya hice oración, hermano, me puse así a disposición de Dios
empecé a activar esa fe y dije, sí, a ver, ¿sabes qué? Te veo en tal lado, a tal hora, vamos a hacer esto, lo otro. Y le dije, primeramente Dios, y yo sé y decreto que ahorita tú te vas a quedar en la tienda, este es el reglamento. Y lo llevé, hermano. Cuando llego ahí a la tienda al centro, pues la chica me dice, no, es que así con tu otro guardia, esto, lo otro. Le digo, yo estoy a tus órdenes, dime, déjamelo. Entonces ahí, hermano, yo sí puedo dar testimonio de que yo activé ahí la fe. Claro. Porque yo hubiera dicho, no, pues ya me la voy a quitar. Te quedas con Ah, él, ¿sabes ¿no? qué? Pues luego te veo el sábado y te pago tu día. Y es que el uniforme lo tengo hasta mi casa y lo tengo que planchar y luego regreso. No, pum. Activé la fe y mira, ahí está la promesa de Dios, ¿no? Es como digo, Diosito, pues si es tu voluntad, va a ser una empresa grande, próspera. Pero si me llegan, hermano, y yo así como que me llegó también uno de limpieza y así como que, ¿qué digo? Y no, y le decía a Aris, le decía, Villa, habla tú, y no, y mejor hablo yo, y nos empezamos a meter la parte. Dije, no, espérame, pues entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está que yo digo que me respalda Dios y que yo con todo con Dios? Hermano, tomó el poder ahí, el control, el Espíritu Santo, hermano, y se dio. Yo hablé cosas de limpieza que no sé, hermano, ni qué onda. O sea, hablé como licenciado, maestro ahí, doctorado de limpieza, ¿no? Y a usted le conviene esto y yo cobro tanto con el material y condenó los insumos, hermano. No sé dónde me salió la palabra. Bueno, sí sé de dónde salió los insumos a usted, porque no tiene, o sea, una cosa hermosa en verdad, cuando activas la fe. Lo acabas de decir, si no hay acción, es fe muerta. O sea, es del que está acá acostado, ¿no? Necesito, tú mándame un trabajo, gerente del Walmart, ¿no? Y pues ni la primaria has acabado, ¿no? Entonces. Por home office, ¿no? Sí, Quiero sí, ser sí. gerente por home office. Sí, Sí, es, pues hermano. lo bueno es que no te quedaste con un no. ¿Ah? Exacto. Gracias a Dios. Sí, hermano. Bueno, y el punto número 3 se llama, ¿cómo se llama? La fe acciona la palabra. Así es. La cita. ¿Acciona o activa? Acciona, exacto. Ajá. La cita es Hebreos 4:12 y Mateo 13:22. Como si quieres yo leo Hebreos 4. ¿Lo tengo? ¿Sí? Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Eso es lo que provoca la fe. Eso es lo que provoca la fe. Perdón, la palabra de Dios. En la Reina Valera dice, porque es más penetrante, dice, porque penetra como espada de dos filos hasta los tuétanos. Dice. O sea, imagínense hasta dónde penetra la palabra. Y a veces decimos, es que yo le estoy compartiendo y pues no le hace efecto. Eso crees tú, pero en el espíritu dice la palabra de Dios que penetra. O sea, que penetra hasta lo más profundo del ser, hasta lo más profundo del espíritu. Y así está, ¿no? O sea, el espíritu está hambriento, ¿no? De la palabra, ¿no? Y eso normalmente pasa más en las personas que están en pecado, ¿no? Y tú crees que les predicas y no te escuchan, hasta se burlan y se ríen de ti, ¿cuál? Su espíritu, yo estoy seguro que está devorando lo que tú les estás diciendo. Penetra como espada de dos filos hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y aquí lo que más me gusta que dice es que somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que de repente te confronta. La palabra de Dios te confronta. A lo mejor tienes unos pensamientos así medios locochones y eso, o tus intenciones de tu corazón así medios entenebrecidas, así medios locochonas, ¿no? Sí. Y en eso la palabra te confronta y te dice, a ver, yo conozco dice el Señor, yo conozco tus intenciones, puedes engañar a quien sea, pero a mí no. Así es que en este momento el Espíritu Santo me quebranta, ¿no? Y ahí es donde tú te quebrantas. Pues yo nomás estaba leyendo este versículo, ¿no? ¿Por qué me siento tan mal? No, pues porque el Espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu Santo te quebrantan y te confrontan, te quebrantan, y ahí es donde tú dices, perdóname, Señor, ¿no? Por lo que yo estaba hablando, por lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba maquinando, no era mi intención. Entonces, eso también para eso nos ayuda la palabra de Dios, para quebrantar, para discernir, para fortalecernos, pero sobre todo, nunca dejen de
de predicar la palabra hasta el que crean ustedes que no está haciendo efecto, porque créanme que está haciendo un efecto poderoso en lo más profundo de ese ser. Así es, hermano. Así es. Sí, mira, Dime. te voy a hacer un comentario de esto que acabamos de leer. No voy a decir nombres, hermano, pero sé que lo va a ver. Me dices que fíjate que a mí me mandaban por los mandados y yo me quedaba con el cambio. Pero hay una vocecita como me dice, está mal. Y es cuando yo le digo, es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, es Dios que te está diciendo, eso no está correcto, eso no está bien. Y es por eso que ya no agarras los cambios. ¿Y qué pasa cuando los regresas? La persona me los da. Ah, es así de hermoso. Hasta más, ¿no? Saca otros. Sí, algo, órale. Otros 20. O cuando igual y lo ha visto así, pues que sí tiene una necesidad, órale, ahí te va, ¿no? Y aparte la comida. Entonces es lo que decías, hermano, o sea, entra. Sí, de que entra, ¿eh? Es como dice, hermano, esa espada de dos filos. Sí, ese es el Es esa que sí, exacto, que penetra y como dice, hermano, en el corazón, que los corazones más duros Pues aquí dice que él descubre las intenciones, ¿no? Sí, que los quebranta. Pues. Exacto, que entra en el corazón y ese corazón duro lo suaviza, ¿no? Así empieza a trabajar, es. hermano. Ahorita que acabe el tema me dices el nombre para reprender. Sí, pero yo entendí, hermano. Pero bueno, sí, ahorita para hacer una oración. La otra cita es Mateo 13:22 y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Eso. Esta es la parábola del sembrador, quienes quieran leerla completa. Acuérdense que habla, ¿no? De la parábola que cae en tierra fértil, que la parábola de los espinos, que la que cae y que se va, que se va entre las grietas, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? ¿Por qué dice el punto, el nombre del punto? ¿Por qué dice la fe acciona la palabra? Esto es un círculo virtuoso, no es vicioso, ¿no? El punto número 1 decía, ¿qué, hermano? El uno decía, ayúdanos a creer. ¿Cómo creemos? ¿Cómo incrementamos nuestra fe? Por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios la tenemos que activar, que es en el punto número 2, pero para poderla activar necesitamos el incentivo de la misma palabra de Dios. O sea que llegamos al mismo punto, que todo es por la palabra de Dios. Necesitamos, para poder creer y para poder activar nuestra fe y para poder ver las promesas de Dios en nuestra vida, necesitamos de la palabra de Dios. No podemos andarnos inventando cosas de que, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. ¿No? Pues ¿dónde? No dice. Pues eso quiere decir que Dios es mentiroso, porque si dice que no vas con tus fuerzas, vas con esta mi fuerza. Amén. ¿No? Sí. Y ahora resulta que te tienes que ayudar tú. Pues no. No cuadra. Pues no. Entonces la palabra de Dios dice, no lo hagas con tus fuerzas. Hazlo con esta tu fuerza, que es la mía. Entonces no te ayudes tú. Deja que Él te guíe, que te direccione y que te ayude. Y así hay muchas otras que por ahí andan, ¿no? Pero bueno, también tenemos que leer la palabra de Dios para que nadie nos cuente, claro, ¿no? Y para que nadie nos mienta de que digan y que esto dice en la Biblia. Pues no. Sí, A ver, sí. a mí dime en dónde, como yo te decía, ¿no? Pues yo te lo busco, ¿no? ¿Qué versículo? A mí dime en dónde y a ver si es cierto, ¿no? Porque si tú me lo dices y no sabes ni quién lo dijo ni en dónde lo dijeron, pues no. Pues a lo mejor lo encontraste en algún folleto por ahí tirado, ¿no? Claro, Sí. así es, hermano. Hay una que estás mencionando. También yo he oído mucho esa, la de no le puedes servir a dos amos porque con uno quedas mal. O sea, que no puedes estudiar y trabajar, o no puedes tener dos trabajos o dos turnos. Yo le he dicho a la gente, a ver, dice que no le puedes servir a dos amos. O sea, no le puedes servir al bien y andar en el mal. O sea, no puedes servirle al bien y al mal. Y a Dios y a las riquezas. Exacto, a Dios y a las riquezas. Entonces, y la gente dice, es que no puedes estudiar y trabajar, es que no puedes tener dos turnos. Son dos amos. No le puedes servir a dos amos, no, o sea, es que uno luego malentiende. Es que no puedes trabajar con un jefe en la mañana y con otro. No puedo darle servicio a un judío y no puedo darle servicio a un mexicano, ¿no? O sea, yo hablando de la segunda. Entonces lo que dices, hermano, ¿no? Que uno transquiversa. Luego muchas de las veces la palabra. Así es. Y bueno, no permitamos que la palabra de Dios caiga entre espinos, ¿no? Porque la vamos a perder.
Dice ahí la palabra de Dios que cuando llega, tú puedes ir a tu congregación, puedes ir a Río el domingo, escuchas una palabra que tú dices, pastor, ¿quién le dijo mi vida, no? Y te sales, ¿no? Quebrantado y emocionado y fortalecido por la palabra, y de repente llegan noticias, ¿no? Problemas, escasez, no sé, cualquier cosa que se quiere levantar. Eso quiere decir que te quieren hacer perder esa promesa. Y muy fácil, muchas veces la perdemos muy fácil. Muchas veces es tanto la emoción que tenemos que el enemigo nos ve que sí nos vamos a levantar y hace lo que sea por robarnos esa palabra y no la roba. Por eso dice la palabra que cae en espinos. Sí, así es. Y se va. Entonces, que el afán del día a día, que el problema de la pandemia, de lo que estamos viviendo, la preocupación por los negocios, porque te quedaste sin trabajo, porque a lo mejor ya no te aguanta tu esposa, ¿no? Todo eso, que no te afane, que no te haga perder tu promesa. Aquí están las promesas. Y las promesas no las vas a perder porque Dios sea mentiroso. Las vas a perder porque tú permitiste que el adversario te la robe. Así es. No podemos permitirla. Si esto Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y yo confío que Él lo va a hacer. Y mientras más oscuro se ponga el tiempo y tú veas que no anochece y ves el desierto y no sales de ahí, síguete agarrando de la palabra, confía en las promesas de Dios y vas a ver su poder. Actívala en el momento en que Dios te diga que la tienes que activar y lo demás Amén. se va a dar por añadidura. Así es, hermano. Sí, amén. Como testimonio, ahorita precisamente yo tuve un problema antes de venir aquí con mi hermano. O sea, aquí está el testimonio, ¿no? Yo dije, ya que voy mal, se me borró el tema, ¿no? ¿Para qué? Hasta voy a dar una mala palabra, porque eso ahorita el enemigo me lo habló. Si vas bien mal, hasta les vas a dar una mala palabra, no vas a saber expresarte. Y yo, no, ya no voy a ir, no, pues aquí voy, no. Pero activo la fe, atiendo el llamado. Me perdí el lanzamiento. En la graduación también tuve una situación. Ahorita que voy a dar mi primer tema, igual. Entonces el enemigo, yo ahí me quiso dar. Y estuve a punto así de perder la fe, hermano. Decir, ¿a qué voy? No, ya, muchas de las veces, no sé, también me llegó el pensamiento, hermano. Pues estaba mejor como estaba antes, ¿no? O sea, no tenía tantos problemas de antes de estudiar la academia. Pero dije, no, o sea, es tiempo de activar la fe, de creer en las promesas, que la bendición está a la vuelta de la esquina, ya no me la quiero perder, hermano, y pues eso es lo que yo te puedo decir así, de lo que entiendo del tema, que es con todo menos con miedo, siempre yo digo. Amén. ¿No? Amén. Amén. Bien, pues gracias, la verdad es que a mí me ayudó mucho el tema. Les animamos a que busquen más de Dios en su palabra, que lean, ¿no? Yo, por ejemplo, de repente encuentro versículos en internet y veo versículos que digo, wow, y me voy a la Biblia, ¿no? La busco en mi celular, digo, ¿sí dice eso? Y yo no sabía que decía eso, ¿no? Y ya digo, no, Señor, ayúdame, por favor, a que quede en mi mente, a que no se me... Y sí, la verdad es que me ha ayudado mucho y de repente ando ahí viendo, encuentro lo que busco, pero digo, no hay peor cosa que no buscar lo que Sí, andas encontrando. yo me acuerdo mucho de ti, hermano, que dices, San Google. Ahí la veo en San Google y digo, sí, y luego me voy a la Reina Valera a ver, no, pues sí. Y la Reina Valera es la, sí, la de excelencia, ¿no? Sí, hermano, sí, es bien real. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a cerrar este tiempo orando, agradeciendo a Dios por este tiempo. Bendecimos sus diezmos, sus ofrendas, sigan siendo fieles. Dios no se queda con nada, hermanos, de verdad. Pónganse a cuentas con Él y van a ver cómo Él va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Y bueno, vamos a orar, y si tú estás escuchando este tema, mi hermano Plata va a invitar a varios que van a escuchar por primera vez. Yo te pido que después de la oración repitas la oración de fe con nosotros para que puedas recibir a Jesús en tu corazón, ¿sí? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta hora agradecemos por tu poder, por tu gloria y por tu gracia es que estamos aquí, Señor, predicando tu palabra, Señor. Te agradezco con mi corazón, Señor, el habernos permitido poder ayudar, Señor, y sobre todo recibir esta enseñanza, Padre. Te pido, Señor, como lo decía la cita, Padre, que esta palabra penetre en lo más profundo de los corazones y que caiga en tierra fértil y que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Nos animamos entre todos, Señor,
a escuchar más tu palabra, a leerla para poder incrementar nuestra fe y en el momento oportuno, Señor, que tú nos hables, accionarla, Padre. Tú harás el resto. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo y en esta hora te pido ahí, si estás escuchando por primera vez, repite esto con toda tu fe y con todo tu corazón. Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito. Reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, Perdona mis pecados, los cuales tú conoces. los cuales tú conoces. Hoy Hoy te entrego mi corazón. te entrego mi corazón. Te pido Te pido que hagas de mí que hagas de la mí persona que tú quieres que sea. la persona que tú quieres que sea. Gracias Gracias por enviar a tu Hijo por a enviar morir tu por Hijo mí. a morir por Y en mí. esta hora Y en esta hora yo declaro yo declaro que tú eres mi vida. que tú eres mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les Estudien su bendiga. academia, hermanos, no lo Y dejen. coman frutas y verduras.